¿Hay consecuencia por ignorar la Biblia? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Pero como estamos hablando de la Biblia, tenemos que hablar de los personajes de la Biblia. El pueblo de Israel, Dios iba con ellos, Dios les se mostró con prodigios, con señales, les dio la ley, le dio todos los estatutos, todas las normas, ¿verdad que sí? Dios se las dio al pueblo de Israel, gloria al Señor. Pero cuando notamos en los libros históricos, encontramos a un pueblo, dígalo usted, desobediente. Un pueblo que se desvió totalmente del consejo de Dios. Esto, valga la redundancia, es también para nosotros. Si usted y yo nos desviamos de su palabra, también van a venir consecuencias. Y una de esas consecuencias, 800 años después de Moisés haber muerto, fue una de las más trágicas que tuvo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, por desobedecer a Dios, por caer en idolatría, el Señor lo entregó en manos de los enemigos. ¿Cuánto glorifican al Señor? Cuando usted lee el libro de Crónicas, en los últimos libros, el segundo de Crónicas, en los últimos capítulos encontramos un rey llamado Sedequías, que hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, Dios envió no solamente su palabra, la palabra escrita, pero la palabra escrita estaba solamente, no era en todo el pueblo de Israel. La palabra escrita estaba solamente en manos del rey y de los sumos sacerdotes y de algunos profetas. Pero los profetas no necesitaban los escritos, porque ellos simplemente Dios les hablaba. ¿Cuántos dicen amén? Los del Antiguo Testamento, ¿no? Porque hoy ahorita hay un poco de profetas mentirosos que dicen que Dios habló, pero Dios no ha hablado. Pero estos profetas hablan, Jeremías hablaba de lo que vendría, la consecuencia que recibiría el pueblo de Israel si no se encarrilaba, si no enderezaba sus pasos. Pero dice la Escritura que Jeremías lloraba y fue ignorado, y Dios mandaba siempre constantemente mensajeros para su pueblo, para que se acomodaran, para que vivieran una vida piadosa, llena de fe, de santidad y apartarnos de lo malo. Pero el pueblo de Israel se corrompía aún cada día más. Y parece mentira, pero es cierto. Hoy día se vive la misma situación, aunque no digan amén. Pero el pueblo de Israel cayó en uno de los problemas más terribles. ¿Sabe cuál fue? Fueron esclavos de Babilonia y gobernaba era Nabucodonosor. Ellos fueron extraditados, es decir, se puede decir palabra extraditados. Fueron sacados de su propia tierra, destruyeron el templo que había construido Salomón hasta los cimientos. No quedó nada. Los utensilios de la casa de Dios, aleluya, pues fueron llevados también cautivos a Babilonia. Y el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. ¿Cuánto glorifican al Señor? Es por eso que usted encuentra muchos cristianos evangélicos otra vez en el mundo, esclavos del mundo. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel duró 70 años, hermana Esperanza. 70 años en el pueblo, en tierras extrañas. 70 años donde Dios no se manifestó. 70 años donde no había palabra de Dios. 70 años donde no había comunión. 70 años, aleluya, donde la presencia de Dios estaba ausente. ¿Cuánto glorifican al Señor? Pero ellos estaban con un propósito de Dios. El propósito de Dios era para santificación y purificación. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? De que si hay consecuencias, las hay. Claro que sí hay consecuencias. Pero hay algo hermoso. Porque siempre cuando Dios ha elegido, cuando Dios ha llamado a los que van a ser salvos, pues Dios también hace, gloria al Señor, lo que tiene que hacer. Él cumple su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, no sé si buscamos, hermana Esperanza, Esdras capítulo 7, verso 10. Rapidito, Esdras capítulo 7. ¿Lo tiene, hermana? Sí, dice, porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, presten atención que esto es importante. El pueblo de Israel no tenían Biblias, no tenían escrito como usted y yo tenemos hoy día. El pueblo de Israel simplemente, la palabra era oral,
la anunciaba el rey, o la anunciaba el sacerdote o el profeta, pero no había una palabra escrita. Y al pueblo de Israel en los 70 años se les olvidó la ley de Dios. Como hay muchos cristianos que se les ha olvidado la ley de Dios, se les ha olvidado los mandamientos. Pero así como dice en la Biblia que Dios siempre tiene su propósito, como también usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al Sinaí para entregarle las tablas de la ley. ¿Cuántos han leído eso en Éxodo capítulo 19? ¿Cuántos lo han leído? El primer culto en el desierto fue en el Sinaí de Buena Esperanza. ¿Quién dirigía? Moisés. ¿Quién era el predicador? Alguien fuera de este mundo. Era Dios. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Y el altar era el monte de Sinaí. Y desde ahí Dios predicó. Pero ya el pueblo de Israel, por desobedecer, hay consecuencias. Fueron cautivos 70 años a Babilonia. Y luego que se cumplen esos 70 años, Dios usa también a un hombre, se le dice a Esdras, como el segundo Moisés. ¿Por qué? Porque así como Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al Sinaí, también Esdras, Dios le había puesto en su corazón de que la palabra que habían olvidado, ahora este hombre la iba a estudiar, la iba a analizar, iba a inquirir. ¿Que se refiere a qué? ¿Qué significa inquirir? Indagar, averiguar profundamente y darse cuenta cuál es el concepto claro que Dios tiene para con cada uno a través de su palabra. Y es a través de Esdras, cuando usted encuentra en Esdras, usted ve ahora la reconstrucción del templo. Lo que fue un día destruido, el Señor permitió, alabado sea el Señor, que el pueblo de Israel fuera nuevamente a sus tierras y empezaron a construir un nuevo templo. Y dice la Escritura que cuando los ancianos echaban los cimientos, lloraban totalmente todos, ancianos, jóvenes, grandes y pequeños, lloraban alabando al Señor porque la primera casa había sido destruida, pero que ahora el Señor ha permitido, alabado sea el Señor, a restaurar. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, a su nombre. A restaurar. Y qué importante la Sagrada Escritura. Luego que hay un castigo, también viene el bálsamo. También viene, gloria al Señor, cuando la persona empieza a dar pasos nuevamente y a buscar al Señor. Y lo que un día ignoró, ahora lo atrapa y lo aprecia. Porque la palabra de Dios es para atraparla, tenerla. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y dice la Escritura que Esdras, su corazón, inquirir. ¿Pero qué nos dice? Para guardarla y enseñarla. ¿Qué opina usted de eso, hermana Esperanza? Bueno, estamos acá, ¿verdad? Aprendiendo de la palabra. Inquirir. Inquirir es investigar, indagar, escudriñar. Y es lo que estaba diciendo al principio. Si yo no escudriño, no puedo enseñar, porque no aprendo. No tengo enseñanza en mí para enseñar. En la parte que yo siempre veo, el hermano Yovalensi, él le gusta estudiar mucho. Creo que de todo el grupo que está aquí, creo que es el único que le gusta estudiar, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Y a través de esto, lo poquito que he indagado, ¿verdad?, es emocionante. Es emocionante aprender la palabra. Porque si nosotros, hermanos, que estamos acá en la iglesia, ¿verdad?, no somos como el Señor Jesús enseñando a los discípulos. Y los discípulos aprendieron y fueron enseñando a muchos más. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad?, aprendiendo de las enseñanzas de los hombres que siguieron al Señor, que siguieron indagando, que siguieron escudriñando. Es importante nosotros como cristianos indagar, escudriñar, aprender para poder enseñar. Entonces, si nosotros a veces pasamos acá o se nos olvida todo, porque se nos olvida porque eso es algo natural de los años que van pasando, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, que se nos olvide. Pero algo de lo que estudiamos, de algo de lo que leemos, algo se nos queda a nosotros en nuestra mente y corazón, ¿verdad? Porque este hombre, Esdras, colocó su corazón, ¿para qué?
para aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y puso en eso, decir, su deseo. Si en nosotros, hermanos, nuestro corazón no está deseando entrar a la escritura, a la palabra, ¿verdad? Es algo como si fuera un libro cualquiera. O como yo cargo la Biblia. O puede ser que yo la lea un rato en la mañana. O sea que yo estudie un rato en la noche. O sea cuando yo tenga el tiempo. O sea cuando a mí me den ganas. O sea cuando yo no esté aburrido. Porque a veces la palabra, si no la tenemos en el corazón, es algo aburrida. Hermano Esperanza, pero además de eso, si es por aburrido, pues ellos no buscan la Biblia. Casi la gran mayoría no busca la Biblia. El teléfono. El teléfono. Sí, el teléfono. Entrar en TikTok, en cualquiera de las redes y ahí es distraerse. Y dedican horas y horas. Pero apenas leen la Biblia y ya les da sueño. Bueno, la lectura da sueño. La lectura da sueño. A mí me da sueño. Pero se tiene que hacer. Entonces, hermano, lo que decía el hermano Yohalesi, tenemos nosotros que atender la palabra del Señor. Porque hay consecuencias, ¿verdad? Si no la obedecemos, no la hacemos. Hay consecuencias de que usted la lea y no la practique. Hay consecuencias de que usted tenga una Biblia y no viva lo que dice en ella, ¿verdad? En las ordenanzas. Y por eso el pueblo de Israel sufrió todas esas cosas, ¿verdad? Fue llevado cautivo. Y todo lo que le pasaba al pueblo de Israel en las cosas malas no era porque Dios quería, sino porque el pueblo desobedecía. Y entonces tenemos que estar obedientes a la Escritura. Gloria a Dios.